En esta parábola conocida del buen samaritano, es una invitación muy concreta a cada uno de nosotros. Vete y haz tú lo mismo. ¿Qué puede significar ese vete y haz tú lo mismo? Recuerden que nos acaba de describir ese episodio del sacerdote, del levita, del samaritano, que los dos primeros son indiferentes ante el dolor de un hermano. Solo el samaritano, dice el texto, utilizando una palabra bíblica muy hermosa, se conmovió. Esa palabra conmoverse, conmovió, es la misma palabra que conoceremos en San Lucas también en la parábola del hijo pródigo. El padre, al ver el hijo que regresa, se conmovió. Y son muchos los pasajes donde se pone en la persona de Jesús esa palabra conmovió, que significa dolor desde las entrañas, sentir el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro. Así, en esta Eucaristía, hacer lo mismo del buen samaritano, lo podemos entender primero, hacer vida en nosotros los mandamientos de Dios. Miren cómo en la primera lectura del Deuteronomio se nos explica cómo la ley de Dios no la tenemos que buscar fuera, cómo los mandamientos de Dios no son cargas pesadas, cómo esas normas están dentro de cada uno de nosotros. Y si las acogemos con fe, las vamos a poder vivir y aplicar con libertad de espíritu. Eso hizo el buen samaritano. Seguramente nadie le tuvo que decir que ese gesto hacía parte de los mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? Lo hizo porque se conmovió. Y al conmoverse, puso en práctica, de pronto sin darse cuenta, el mandamiento del amor. ¿Y cuánto nos hace falta a nosotros eso? Conmovernos para amar y servir. Eso es lo primero que puede significar hacer lo mismo que Él. Acoger la palabra, entender los mandamientos no como carga o leyes que oprimen, sino como don de Dios para ayudarnos a ser y a vivir como hermanos. Hacer lo mismo del samaritano significa también tener un amor efectivo y afectivo. Nosotros a veces decimos que amamos, que cumplimos las normas, que somos obedientes, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Nos pasa eso, que decimos que amamos a Dios, pero que poco amamos al hermano. Es decir, nos falta ser efectivos y afectivos en el ejercicio de la caridad. Este samaritano pudo haber tenido lástima de este hermano que había sido víctima de los ladrones, como a veces nos puede pasar a nosotros. Ve qué pesar de ese pordiosero,
ve qué pesar de ese venezolano, ve qué pesar de esta persona que tiene este o aquel problema. Pero de pronto, ¿qué hacemos? Nos quedamos solo en el de sentir, en el expresar un sentimiento, pero no somos efectivos. Hacer lo mismo del samaritano significa servir no solamente de palabra, sino de obra, con nuestras manos, con nuestros propósitos, con nuestras ideas, con nuestra creatividad. Miren cómo en esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Cali, hay obras efectivas: colegio, catequesis, fundación solidaria, obras de caridad concretas. Las hermanas que están acá en el fondo con el asilo, las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, esa es amor efectivo. Las madres de San José de Gerona, también acá. Tenemos obras solidarias de atención a los niños, a los huérfanos y a los ancianos, todo el ciclo. Eso es hacer lo que hizo el buen samaritano. No ser indiferentes ante el dolor, ante las necesidades, ante las urgencias del hermano que nos necesita. Por eso la pregunta de Jesús es muy concreta. Ante la primera pregunta que había hecho el doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo?, le preguntaba el doctor de la ley a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Él pensaba en el otro. Jesús le responde con otra pregunta después de presentarle el ejemplo, la parábola del samaritano. ¿Y quién es el prójimo de aquel que habían aporreado? Responderá: aquel que le ayudó. Entonces miren que Jesús cambia de alguna manera, sin excluirlo primero, el concepto del prójimo. Prójimo no solamente es la persona a la que yo ayudo, eso es muy importante. Prójimo es la persona a la que yo ayudo, a la que le tiendo la mano, a la que abrazo y acojo. Prójimo es también la persona que ayuda. En este caso, por eso dice el samaritano, el tercero. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿nos sentimos prójimos porque nos ayudan o nos sentimos prójimos porque ayudamos? ¿En cuál lugar nos ubicamos nosotros? ¿Solo porque esperamos que nos den? ¿O somos prójimos y nos sentimos prójimos porque ayudamos a aquel que nos necesita? Estamos en esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En esta semana hemos venido celebrando su fiesta, el 9 de julio. Todos los obispos fuimos a Chiquinquirá en peregrinación y el miércoles 9 una gran concelebración con un legado del Papa Francisco, el cardenal Damasceno Assis, un cardenal de Brasil, que vino en nombre del Papa como legado suyo para presidir las fiestas del centenario de la coronación de Nuestra Señora. ¿Qué hemos hecho y qué los invito a hacer también en este día, en este hermoso templo, con esta hermosa decoración en honor a Nuestra Señora? Que, como nos dijo el Papa Francisco en su visita a Colombia,
Él dice, así como el cuadro se renovó, Colombia se tiene que renovar. Colombia tiene que descubrir un nuevo rostro, una nueva imagen, con la ayuda milagrosa de Nuestra Señora. A eso yo quiero invitarlos, a los aquí presentes en la parroquia y a quienes nos siguen desde tantos lugares de Colombia y del mundo. Que nos dejemos renovar por Cristo, como lo escuchamos también en la segunda lectura. Él es el centro, la razón de ser de nuestra vida. Por María vamos a Cristo. Y ella, la señora de Chiquinquirá, nuestra patrona, hará posible que Colombia se renueve. Y vamos a pedirle que nos ayude a ser prójimos, no solamente esperando que nos den, sino que todos tengamos un amor efectivo y afectivo, para que de una vez por todas cese la violencia, cese tanto derramamiento de sangre. En esta semana tuvimos una muy sentida celebración en el parque principal del municipio de Yumbo, que pertenece a nuestra arquidiócesis de Cali. Allí hicimos un plantón para invocar que cese la violencia. Hay muchos muertos en Yumbo, como en otros municipios en el mismo Cali. Y entonces hicimos un plantón. ¿Cómo no decirle a Nuestra Señora que interceda ante su Hijo Jesús para que en Yumbo, en toda la arquidiócesis y en toda Colombia podamos vivir en paz? Esa, diría yo en este momento, es la mayor obra de caridad que podemos hacernos los unos por los otros. Amarnos, servirnos, ser prójimos los unos de los otros, así no los conozcamos, como no conocía el samaritano a este fulano que encontró víctima de los ladrones. No lo conocía y lo ayudó. Así, si hacemos lo que Él hizo, podremos encontrar la paz, podremos avanzar por el camino de la reconciliación y de la paz. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a ti invocamos, a ti te veneramos en este día y te pedimos que intercedas ante tu Hijo Jesús para que Colombia, para que nuestra parroquia en Cali podamos todos vivir en paz, reconciliados en el amor. Amén.